Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días. Les saluda su profesor y amigo Jesús Narro Vázquez. Bien, bajo la dirección y la supervisión de la dirección del Colegio Uribe School y la promotoría del mismo y de nuestra casa de estudios, es que vamos a facilitar la llegada de una información a través de este medio a ustedes. Así poder lograr el aprendizaje significativo. Quien les habla es su profesor de Historia Universal. Conmigo vamos a estudiar todo el año o todo lo que resta este 2020. Así es, pronto nos encontraremos en aula. No sin antes también hacerles las recomendaciones, chicos. Comentemos a mamá, a papá a seguir respetando la cuarentena, a lavarnos la mano como mínimo 20 segundos y seguir teniendo cuidado al salir de casa, pues todos tenemos que colaborar y sumarnos para luchar en contra de esta pandemia, en contra de este virus. Bueno, pues el día de hoy he preparado algo para mis chicos de primera y secundaria. Sé que pronto los voy a ver, sé que solamente he entrado a un salón, al primero C, y el primero A y el primero B también están ansiosos de volverme a ver. Ya me han visto en aulas y saben que pronto nos vamos a encontrar. Bien, les decía que yo les voy a enseñar historia universal, pero antes de enseñarles sobre la historia universal, necesito que usted sepa algo chiquito, algo concreto. Primero, ¿qué es la historia? Hoy día vamos a hablar de 3 puntos, ¿qué es la historia, fuente de la historia y las ciencias sociales? Primero, ¿qué es la historia? Bien, la historia es una rama de las ciencias sociales, es una ciencia social que se encarga del estudio desde el origen del hombre hasta la actualidad. Por lo tanto, se encarga del estudio de la totalidad de la humanidad. Ahora, ¿quién se encarga de hacer este estudio? ¿Quién nos facilita el contenido de la historia? ¿Cómo sabemos sobre cada uno de los hechos que han pasado? Una persona importante dentro de la historia es la imagen del historiador. El historiador se encarga de hacer ese trabajo, es su labor, una labor grandiosa, una labor majestuosa. Enaltecemos al historiador como tal. Su trabajo es muy importante. También el historiador va a necesitar de un conjunto de fuentes. Antes de pasar a las fuentes de la historia, necesito primero volverles a recordar. La historia es una ciencia social que se encarga del estudio del pasado de la humanidad y hasta la actualidad. Teniendo ese dato como base, vamos a poder nosotros entender cuál es la labor del historiador. El historiador, para poder conocer, saber, poder plasmar y poder tener hoy en día toda la información que tenemos acerca de nuestros antepasados, el historiador va a tener que recurrir a algo muy importante, a una herramienta, a herramientas que necesita saber y conocer. El historiador va a recurrir a las fuentes de la historia. Y las fuentes de la historia son las que van a predominar en este pedacito del contenido que vamos a hablar hoy. Las fuentes de la historia van a ser aquella materia prima que el historiador va a necesitar y utilizar para poder plasmar la historia. Bien, tenemos la ayuda de este jarrón. En el colegio tenemos un alfar, un huaco, una cerámica que la vamos a usar y que pronto ustedes la van a conocer también. Es de una cultura peruana nuestra y esta es una réplica, no es un alfar original, es una réplica de un alfar que el día de hoy nos va a ayudar para entender y conocer acerca de esas fuentes. Vamos a tener dentro de las fuentes de la historia fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias son todas aquellos materiales que son propios de la época, del hecho histórico o del proceso histórico. Son propios del yacimiento, de lo que se encuentra. Digamos, si este alfar fuese original y no fuese una réplica, sería una fuente material primaria. Y las fuentes secundarias van a ser todos esos trabajos,
todo lo investigado de otros investigadores que a la vez han investigado de otros historiadores, que han tratado de poder resumir y poder entender aquel trabajo, aquella labor del historiador. Entonces tenemos dos puntos: fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias, a su vez, se dividen. Dentro de esas fuentes primarias o directas, vamos a encontrar, ahora sí, lo que a usted le parece familiar: las fuentes orales, las fuentes escritas, las fuentes materiales o monumentales, las fuentes audiovisuales y hoy en día las fuentes electrónicas, que ahora es una herramienta total. Yo la utilizo, usted la utiliza. En este momento la estamos utilizando. Dentro de esa fuente directa, repetimos, fuentes orales, fuentes escritas, fuentes materiales o monumentales, fuentes audiovisuales, fuentes electrónicas. Van a pertenecer a esta parte de las fuentes directas. Hoy solamente estamos recordando un pedacito de esas fuentes que en sexto, que en quinto nos mencionaron. Sexto y quinto de primaria, nuestra profesora o vuestro profesor nos contaba. Pues estamos hablando de las fuentes de la historia. El historiador tiene esa materia prima, tiene las fuentes y va a ir armando la historia en base a lo que le va a hablar. No quiere decir de que nuestro alfar le cuenta al historiador, aunque usted no lo crea, sí nos cuenta, sí le cuenta al historiador, sí le narra su forma, cómo es, la base que tiene, la forma, las características que tiene un objeto o un material o un complejo arqueológico, le va a contar al historiador y él lo va a ir plasmando. Su investigación lo va a ir plasmando y esa a su vez se va a convertir en nuestra fuente de información para cada uno de nosotros. Para mí, para poder investigar y poder llegar a ustedes, y para usted también para conocer y aprender un poquito de la historia. Pero el historiador no hace una labor solo. Él tiene que tener noción y a la vez necesita de ayuda de otras ciencias. Por eso que también nosotros hemos resaltado acá que va a necesitar de las ciencias auxiliares, que van a brindar auxilio, un disque auxilio al historiador, ¿no? Por ejemplo, digamos, cuando vamos a hablar acerca, nosotros vamos a utilizar un poquito esto, ¿no? Cuando vamos a hablar nosotros acerca de la prehistoria, digamos, el historiador necesita ¿qué cosa primero? De la prehistoria, el historiador necesita la ayuda de un antropólogo y de un arqueólogo. El antropólogo va a ir identificando los huesos y va a ir diciendo: esto es de un hueso animal, este es de un hueso humano, y el arqueólogo va a ir descubriendo los yacimientos, va descubriendo los espacios y va a ir encontrando. Entonces, junto a esas ciencias y a esos representantes de cada una de esas ciencias, es que se va a ir construyendo la historia. Por lo tanto, la historia va a tener un objeto de estudio. ¿Y quién es el objeto de estudio? Prácticamente la evolución, o sea, la humanidad misma, el hombre mismo, ¿no? Entonces, así como va a haber ciencias auxiliares, no crean que solamente el historiador se va a ver sujeto de ¿qué cosa? De la arqueología, de la antropología, de la geografía, de la numismática, el estudio de las monedas, si es que encuentra una moneda, si es que a su vez también él encuentra unos escritos de la paleografía. Entonces, el historiador va a tener la ayuda de las ciencias auxiliares para poder continuar su labor, continuar su trabajo. Muy bien, hasta este punto hemos hablado de, uno, qué cosa es la historia. Decíamos que es una ciencia social. Cuando investiguemos vamos a encontrar diferentes definiciones y conceptos, ¿no? Que se encarga de estudio de la evolución de la humanidad o del hombre o en su total de la humanidad. Que la labor la hace el historiador, una gran labor que hace el historiador,
y que dentro de ello vamos a tener las fuentes de la historia, que son las herramientas o la materia prima para el historiador, y que se clasifican en primarias y secundarias, y que dentro de las primarias están orales, escritas, materiales o monumentales, audiovisuales y electrónicas, y que dentro de las secundarias son todos los trabajos que en la actualidad tenemos. Uno de ellos también son los libros que están de manera dosificados para poder entender y conocer la historia. Pasado eso, el historiador necesita del conocimiento de otras ciencias auxiliares y del apoyo de las ciencias auxiliares para poder continuar su labor. Bien, sabiendo esto, ustedes saben, y vuestros padres también, que la historia está cargada de fechas y datos. Fechas, datos y acontecimientos. ¿Usted se imagina qué pasaría si nuestra historia tuviese un desorden? ¿Se imagina? Empezaríamos a estudiar desde 1999 y no desde el origen del hombre. Entonces iríamos de adelante hacia atrás, no desde atrás hacia adelante. Por eso es importante la historia, porque estudiamos historia para conocer el pasado. El objeto de estudio es conocer el pasado, comprender el presente y proyectarnos hacia el futuro. Por eso es importante la historia. Es necesario que todos recordemos ese concepto siempre. Estudiamos historia para conocer el pasado, comprender el presente y proyectarnos hacia el futuro. Un punto muy importante para cada uno de nosotros, y de no olvidarse. Si gusta, tome nota y lo volvemos a repetir. Conocer el pasado, entender el presente y proyectarnos hacia el futuro. Y lo vamos a aplicar a diario en nuestras vidas. Entonces, como la historia está cargada de datos, de fechas y de hechos históricos, es necesario que todo lleve un orden. Y como el historiador se apoya en las ciencias auxiliares, ese orden le va a dar la cronología. Esta ciencia de la cronología le va a ayudar al historiador a dar ese orden para poder entender los periodos y etapas. Tenemos un esquema así alzadito nomás de lo que es la periodificación de la historia, en este caso. Tenemos la prehistoria y la historia propiamente dicha. ¿Por qué está dividida? Porque hasta hace un corto tiempo decíamos, ¿no?, que todo aquello que no tiene escritura o que no se conoce es considerado parte de la prehistoria. Y una vez ya que se dio la invención de la escritura cuneiforme, empieza la historia propiamente dicha. Y estas a su vez se han dividido o subdividido en edades de la historia para tener un orden. Y cada una, a través de un hecho histórico, ha ido cambiando. Profesor, entendemos de que hay edades, sí, muy bien, de que está la prehistoria y la historia, y que dentro de ellas hay edades, profesor. Pero ¿cuándo sucede el cambio, profesor? Sucede el cambio cuando pasa un hecho histórico. Un ejemplo nomás. En la Edad Antigua, ¿no?, empieza con la invención de la escritura y termina con la caída de Roma de Occidente, gracias a las invasiones bárbaras. Hasta ese punto se abre la Edad Antigua. Una vez que cae el Imperio Romano, surge una nueva edad a raíz de ese hecho histórico. Y así sucesivamente. El descubrimiento de América en 1492 van a ir modelando cada una de las edades de la historia. Bien, chicos, yo necesito, que usted haga un resumen de lo hablado hoy en este breve video. 2, que plasme el